las estaríamos contrabandeando por el mundo, igual que los colombianos con la cocaína, ¿va? Si haces el café ilegal y restringir la producción a solo el 1% de su mercado potencial, ese 1% del mercado del mundo que sobreviviría sería el de nosotros. Y claro, esos dos productos trascendían las barreras comerciales, eran suficientes para brincarse el arancel, brincarse la cuota, brincarse el impuesto selectivo, brincarse todo ese montón de cosas y todavía existir. Pero más allá de ello, otras actividades en las cuales teníamos potencialmente ventajas comparativas, pero simplemente no eran tan grandes, resultaban no siendo rentables después de la barrera. Y por lo tanto no existían. Le metíamos el 47% de la tierra a producir granos que solo nos aportaban el 9% del valor. Lo que en otras palabras quiere decir que hay una diferencia de 5-1 de productividad entre los granos y las demás cosechas. Y esto es valorado a nuestros propios precios de mercado. Esto es ni siquiera con los precios internacionales, que obviamente le inflan el valor a aquello en lo que tenemos ventaja comparativa en relación con nuestras cuentas nacionales. Y esta era la agricultura en 1980. Este era un error estratégico por varias razones. Para empezar, porque aumentaba la pobreza. En un país con poquita tierra, gracias a Dios en algunas partes del país más o menos bien repartida, la finca media es una finca muy chiquita, que por lo tanto debiera ser utilizada en una cosecha intensiva y no en una cosecha extensiva. Pero la política comercial nos empujaba a sembrar cosechas extensivas. La manera de pagar eso, además, era encarecer la comida en la ciudad, lo cual aumentaba la pobreza urbana. Entonces agarrábamos agricultores pequeños, los obligábamos a sembrar cosechas extensivas, y luego para que sobrevivieran los precios eran tan altos que el pobre rural también pagaba más por su comida. Esto además significa que nuestra agricultura se empujó a producir lo que producen otros, incluyendo los ricos, y por lo tanto se empujó a producir lo que subsidian otros. Con lo cual, una economía unos recursos que naturalmente hubieran sido utilizados en actividades donde no hay que competir con subsidios, terminaban compitiendo con subsidios. Esto además limitó en mucho el acceso a moneda extranjera. Esto es una economía como Costa Rica, es una economía que naturalmente debiera tener un superávit importante en balanza de pagos en su segmento de comercio agrícola. Pero con aquella situación no lo veíamos, ¿verdad? Y creamos, donde debimos haber tenido una fortaleza, donde realmente teníamos una fortaleza, creamos una debilidad. 3.3 toneladas por hectárea, que es lo que tenemos en granos en promedio, está abajo del promedio de América Latina, para no hablar de abajo del promedio de los países con los que típicamente estamos en realidad compitiendo. Estos resultados eran pobres aun cuando todavía en los años 70 y principios de los 80 el país invertía recursos públicos de manera importante en la agricultura, que hacían que tuviéramos una red de extensionismo particularmente buena, que se hiciera investigación agrícola de forma importante, que hubiera algo de infraestructura dedicada, que hubiera medidas de fomento a la integración vertical, de las cuales resultan algunas de las grandes empresas industriales del país, que lo que son es agroprocesadores. Y también, pese a que el país tiene una historia de crear entidades, tanto privadas como semiprivadas, de apoyo a la agricultura, que son particularmente sanas, particularmente fuertes. La red de cooperativas de Costa Rica, solo en Europa existe algo parecido. Y son muchas de ellas en ramas agrícolas. Las organizaciones de productores, algunas son bastante sanas, ¿verdad? Aquí el ejemplo que yo pongo es el caso de la horticultura. Mi primer día de ministro fue lidiando con el pleito que había con el sector hortícola. Cuando por fin nos sentamos a hablar y les pregunto qué es lo que ustedes están buscando, me dieron un pliego con 15 cosas. Todas eran caja verde, todas eran eficientes, todas tenía sentido que el Estado las hiciera. No pidieron una condonación de deuda, no pidieron una transferencia, no pidieron un cambio de impuestos, no pidieron un cambio de precios.
Eran 15 puntos que tenían que ver con la implementación de las leyes existentes, la tecnología y la infraestructura. Y me parece que eso quiere decir que tenemos organizaciones de productores, ese no es el único ejemplo, que piensan productivamente, no es un juego de renta, es un juego de producción. Tenemos algunas organizaciones público-privadas de comercialización bastante y que se la juegan. El azúcar la tiene, el café la tiene. Tenemos algunos arreglos de transferencia tecnológica que son muy a menudo mencionados en el mundo, ¿verdad? La manera como la receta de cómo hacer piña dorada pasa de ser de una transnacional a ser de un país, en el caso nuestro, es una historia bien interesante, muy documentada en el mundo. Tenemos algunos centros de investigación que valen la pena, los que saben de algo de esto, ¿verdad? Caturra, Catuay amarillo, Costa Rica 95 no salió tan bien, las nuevas variedades de banano, muchas de ellas son desarrollos en laboratorios costarricenses. Tenemos algunas organizaciones de fomento que han apoyado el proceso, sobre todo de crecimiento de la exportación agrícola. CINDE en los años 80 jugó ese papel. Y como en algún momento, el único lugar en América Latina en el que un académico podía vivir tranquilo del acoso político era Costa Rica, las 3 principales escuelas de agricultura hemisféricas están en Costa Rica: la ED, el CATIE y el IICA. Entonces tenemos una agricultura que tenía resultados pobres pese a una dotación de factores que era bastante inusual y por lo tanto que tenía un valor potencial enorme. A partir de los años 80 y sobre todo a partir de los años 90 empieza a haber un cambio grande en la política en relación a la agricultura. Para bien de un lado, para mal del otro. Para bien de un lado porque hay un cambio en la política comercial del país, que elimina la barrera que induce al productor a producir granos y oleaginosas y le induce más bien a producir actividades exportables en las cuales la productividad potencial era mucho más alta. Cosechas para las cuales la semillita piensa que si se porta bien va a ir al cielo, que es montañoso, a la par de un parque nacional, en una tierra volcánica y llena de agua, ¿verdad? Que eso es más o menos el infierno con el que amenazan a las semillitas de maíz, o a las semillitas de sorgo, o a las semillitas de soya, ¿verdad? Va a terminar en una montaña con mucha agua, ¿verdad? Pórtate bien. Mientras que una semillita de fruta, o de tubérculo, o de una serie de otras cosechas, este es el cielo, este es el paraíso. Esa transición en la política comercial indujo a un cambio en el uso de la tierra, y eso es básicamente lo que quiero hacer aquí, cuantificarlo y hablar de su importancia. Desgraciadamente, esto ocurre a la vez que, por razones fiscales en buena parte, y creo yo que por liberalismo mal entendido en otra. Por otra parte, se desmantela el aparato estatal de apoyo a la agricultura en una forma muy dolorosa, por lo que nos quedamos con un mejor uso de la tierra, pero con un peor apoyo al uso de la tierra. Y lo que quiero hacer es cuantificar la suma de estas dos cosas. La suma nos va a dar muy bien, es una historia con final feliz, pero no tenía por qué ser la suma de un positivo y un negativo. Esto pudo haber sido mucho mejor, y eso es en el fondo lo que para adelante de lo que estoy hablando. Para atrás estoy hablando de la parte positiva, para hablar adelante de la urgencia de arreglar la parte negativa. En la parte positiva, bueno, el eliminar aranceles, barreras comerciales, distorsiones cambiarias, que eran muy fuertes, bueno, que las estamos haciendo muy fuertes hoy también, el crear incentivos y condiciones para un crecimiento exportador, permitieron un cambio muy grande en el uso de la tierra. Eso genera varias cosas. Por un lado, tenemos varios casos de lo que Hausmann y Rodrik llaman descubrimientos. En otras palabras, de la explosión de productividad que tienen algunas actividades cuando se liberan las barreras que les impiden surgir. El crecimiento de productividad que vemos, por ejemplo, en los primeros años en que se produce una cosa en un lugar, supera en mucho el crecimiento de productividad promedio una vez que ya la actividad se ha asentado. Aquí estamos hablando del explotar curvas de aprendizaje, del adaptar tecnologías, de hacer esas cosas que solo se hacen, si se hacen bien, solo se hacen al principio. La escala de este gráfico es logarítmica, esto es 10, esto es 100 y esto es 1000. O sea, cada brinco de línea a línea en el grid, de aquí a aquí o de aquí a aquí, ya se durmió este chunche, es multiplicar por 10.
Hay 4 agregados de productos agrícolas. Bueno, uno no es un agregado, es un solo producto, la piña, las ornamentales, la familia de los melones y la familia de los tubérculos, que tienen cambios de esas magnitudes, de un orden o más de un orden de magnitud. Más importante, esto es lo que le ocurrió al uso de la tierra. Aquí dice familias de productos, ¿verdad? 5 familias de productos. La línea amarilla de arriba, que es la que tiene el eje de este lado, son los productos industrializables que produce nuestro agro. El café, el aceite, el azúcar, aquellos productos que no sacamos del país o no llevamos al mercado, sino hay un proceso industrial necesario inmediatamente después de su cosecha. Y bueno, todo está normalizado a que la productividad en esta actividad es 100. Okay. La línea roja son los granos extensivos, sin contar el arroz. El arroz es un caso especial. Ahí están sobre todo el maíz amarillo, que alguna vez sembramos, el sorgo, que alguna vez sembramos, el poquillo de soya, que alguna vez sembramos, algunas variedades de frijol, varios granos complicados. La línea morada son las frutas exportables, y ahí estoy siendo generoso con el uso de la palabra fruta. Ahí lo que estoy poniendo es los productos exportables que se van frescos, es lo que realmente está ahí, que incluye frutas y un poquillo de otras cosas, excepto por los tubérculos, que los aparté, porque llegan a ser una parte importante del uso de la tierra, que es la línea azul, y excepto también una serie de productos como el arroz y las hortalizas, una serie de híbridos que están en esta línea verde. Aquí lo que llama la atención son 2 cosas. Para empezar, comparemos las productividades por hectárea de Costa Rica, valorando a precios internacionales de estas actividades. Lo que es 100, para la que tomamos como referencia, se convierte en 333 para lo que podemos vender fresco, exportar fresco, y en 14 para los granos. En otras palabras, tomar una hectárea de granos y convertirla en una hectárea de productos industrializables es el equivalente económico de cambiar una hectárea por 7. De industrializables a frescos es el equivalente a cambiar esas 7 por 21. Esa es la magnitud del mal uso de la tierra que implicaba la política comercial anterior. Y obviamente en algunos productos puntuales, ¿verdad?, hay algunas partes del país en que esto no es tan visible porque es la menos mala en este, ¿verdad?, y la menos buena en este. Entonces la diferencia no es 21-1, sino que 3-1. Hay pedacillos de Guanacaste sobre todo que son así. Hay otros pedazos de país que más bien es el contrario, ¿verdad?, donde los sembrables son el peor de estos y el mejor de estos, ¿verdad? Y entonces el contraste se hace más bien mucho más grande. Ahorita les voy a dar un ejemplo. Además, como en esta línea morada, yo siempre las cosas buenas las pongo en morado, como esta línea morada involucra el nacimiento, déjenme soñar, yo entiendo que no estamos bien, pero involucra el nacimiento y de varios de esos descubrimientos que mencionaba yo antes. Hubo un crecimiento de productividad en estos rubros que no los hubo en el resto. De manera que este 333 se vuelve un 488 al final del proceso. Los números son todavía más contrastantes. ¿Y por qué es eso importante? Porque aquí hay 105.000 hectáreas mal usadas, cuyos productos decaen hasta que solo sean 18.000 hectáreas. Y esas 80 y pico mil hectáreas que estamos moviendo, se están moviendo en su gran mayoría en el crecimiento de estas otras actividades. Yo he visto muy a menudo gente que sabe de agricultura, yo no sé si se imaginan que las fincas son de 2 pisos, pero gente que sabe de agricultura supuestamente, que en el mismo párrafo celebran este brinco y lamentan esta caída. A veces no hay ni punto y aparte, ni punto y seguido entre las 2 afirmaciones. ¡Qué maravilla! Estamos sembrando 80.000 hectáreas más de estas acciones hechas. ¡Qué tragedia! Estamos sembrando 80.000 hectáreas menos de estas otras, ¿verdad? En un país donde la frontera agrícola se agotó en los años 50, la única manera de sembrar 80.000 hectáreas más de una cosa es sembrar 80.000 hectáreas menos de otra. No hay por dónde, ¿verdad? Yo no sé por qué desasociamos estas cosas, como si fuéramos una Argentina o una Ucrania que tiene más tierra que agricultura. Nosotros estamos sembrando las mismas